La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Marina Povedano y hoy seré la anfitriona de este episodio del podcast ideado por Nuria Moliner, Casantillón, Hiperestudio y una servidora. Este espacio es una excusa para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento. Pero no os preocupéis, aquí no hablaremos solo de arquitectura, o sí, ni de lo que siempre hablan los arquitectos. Y, por ejemplo, el episodio de hoy. Hoy hablamos de campo. Tenemos con nosotros a Rosa Serarols, impulsora del Espacio Cultural Convent, doctora en Geografía y editora del libro L'altre món rural. Hola, Rosa. Hola, Bona tarda, benvinguda. Gracias. Y a su lado se encuentra Aleix Turón, músico y compositor del dúo Calavento y también arquitecto, para quien no lo sepa. Bienvenido a la Casa de la Casa, Aleix. Sí. Un placer. Con esto empezamos. Ahora conocéis ya a nuestros invitados y vamos a empezar con una pregunta que es con la que empezamos todos los podcasts. Es una pregunta muy íntima, pero también nos sirve como para soltaros un poco. Y una pregunta muy simple, a su vez, que es ¿cómo son vuestras casas? ¿Cómo es vuestra casa de cada uno de vosotros? Bueno, yo vivo en un piso de, creo que es unos 90 metros cuadrados, soy muy afortunado. Vivo solo en Flaçà, que es un pueblo de como de 1000 habitantes, que está en el Gironès, cerca de Girona. Y Flaçà es muy especial porque tiene una parada del tren rápido que llamamos para estar en Barcelona en 1 hora y media o así. Entonces, es un piso pasante, tiene 2 fachadas. Tiene una ventilación cruzada increíble, aunque la fachada norte es bastante fría, pero tiene muy buenas vistas también a los 2 lados. Es el único edificio, digamos, de más de 3 plantas del pueblo, entonces veo el horizonte bien. Me encanta ver al arquitecto describiendo su casa como arquitecto. Piso pasante, ventilación cruzada. Bueno, estamos aquí. Es un lujo eso. Sí. Sí, la verdad que sí, hoy en día sí. Y también es un lujo vivir en un pueblo conectado. Exactamente. Eso sí que es un lujo, en realidad. Porque Berga, en ese sentido, está más jodido. Sí, un pelín más. Un poquito más, sí. Bueno, mi casa es nuestra casa, fue la casa de muchas monjas. En realidad vivimos en un antiguo convento de monjas, con lo cual pues estamos habitando un cadáver exquisito, fruto de cambio, ¿no?, de la producción económica, fruto de la revolución industrial. Entonces, nuestra casa es muy grande, y un antiguo convento de monjas, donde los espacios no son ni los espacios de antes ni los espacios convencionales de una casa al uso. Entonces, estamos al lado del río Llobregat, o sea, nos levantamos y nos acostamos con el ruido del río. Estamos al lado de la antigua fábrica, es un convento del siglo XIX, y tenemos pues espacios comunitarios muy grandes y dormimos en espacios también muy grandes, vivimos en comunidad, y lo hemos ido recuperando. Son espacios que se han ido recuperando, muchos de los cuales también están dispuestos para que otra gente invitada, pueda utilizarlos también. Qué pasada. No tiene nada que ver el piso solitario de 90 metros cuadrados con la nave, la fábrica, prácticamente la casa. Bueno, al final es un hogar de monjas, que al final ya no es un hogar de monjas, es un hogar de artistas, ¿no? Es un lugar de artistas, investigación exactamente, en una antigua colonia industrial. También lo que hacemos es contar pues ese patrimonio, esa forma, esa estructura también, ¿no?, que tiene su proyección arquitectónica, como todas las colonias industriales. Lo único que la nuestra, donde vivimos, hubo un convento de monjas. Me gusta pensar que a veces cuando nosotros vivimos en nuestro hogar, ya lo hemos hecho hogar nuestro, ya nos sentimos como en casa, dentro de nuestra casa, pero a veces me gusta pensar dónde querría vivir yo si no viviera en mi casa, ¿no? O sea, porque a veces la casa es una necesidad, no puedes elegir. Y otra pregunta con la que me gustaría seguir es ¿cómo sería la casa que eligierais? ¿Sería la que vivís? ¿O viviríais en una casa diferente si pudierais elegir y no hubiera necesidad? O sea, no estuvierais como atados por unas condiciones físicas, materiales, económicas, ¿Sería donde vivís o sería una diferente y cómo sería? Bueno, a mí me gusta mi casa, tampoco aspiro mucho más, pero sí que es verdad que
otra vez voy a hacer como el arquitecto repelente, pero el Te toca ese rol hoy, ¿no? el Aleix? cambio de cota, o sea, me gustan las vistas, pero preferiría que fueran a cota cero encima de un monte. Ya. O sea que a poder ser con los pies en el suelo, a planta baja y con vistas también, ¿no? Y tocando tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso ayuda. Es que de hecho, claro, es como raro preguntarle esto a Aleix porque el último disco que sacaron precisamente se llama Casa Linda, es como que ya describe su hogar en el propio disco, ¿no? En el título del propio disco. Y no te voy a preguntar cómo es una casa linda para ti porque habrás acabado la promo hace nada y estarás hasta las narices de responder a esa pregunta, supongo, pero el lugar en el que trabajáis también es casa para vosotros. Por ejemplo, tu estudio, en tu caso, Aleix, ¿es casa linda también en cierta medida? Porque al final tu estudio es tu... O sea, ¿lo sientes como casa? El lugar en el Sí, que trabajas. de hecho, bueno, somos muy privilegiados y el padre de Joan, él vive en una casa que no sería planta baja propiamente, pero bueno, casi, con un pequeño patio y nosotros estamos al final del jardín ocupando una pequeña barraca de madera y eso es nuestro estudio que da al patio y estamos ahí de momento, tiene un contrato de alquiler largo, no sabemos qué va a pasar, pero sí, esa es nuestra casa linda, es donde paso más horas, de hecho. O sea, en mi piso voy a dormir y algún fin de semana que no tengo que viajar para tocar, pero el resto de la semana lo pasamos ahí, en ese patio y en esa cabaña, y la verdad es que está muy bien. Rosa, a ti no te puedo preguntar lo mismo porque vives donde... Bueno, casi vives donde trabajas, ¿no? Pero mi casa, yo estoy ahora como pensando, reflexionando mucho sobre habitar la intemperie, o sea, habitar sin arquitectura o otro tipo de arquitectura. Pero bueno, esto implica también ubicarse en un sueño de clima, ¿no? No en todas partes puedes habitar a la intemperie, pero es algo que he estado trabajando recientemente y esto es como una proyección, un deseo de plantear el habitar sin tener que contar con lo arquitectónico. También es como un pensamiento mágico alrededor de qué implica, ¿no? la arquitectura, la casa, los hábitos en ese sentido. Pero por otro lado también estoy en que lo menos es más y me gustan muchísimo las cabañas precarias, pueden ser no precarias. En realidad estrené una cabaña de una persona que quiero muchísimo, que es una cabaña de madera, hecha completamente de madera y que es como la cabaña de pensar también. Y lo mínimo. O sea, me gustaría esto, lo mínimo, que la cocina es el pequeño fuego que hay, no hay un espacio, nada más. Ya, es como un ensayo de ver con qué te puedes apañar que sea lo mínimo imprescindible, ¿no? Casi. Sí, también porque si venimos de espacios tan grandes, luego dices, no, es que como que mi cabañita sea mi cuerpo y algo, poquito más. Y poquito más. Bueno, es que la cocina del Convent es gigante, ¿no? Me han dicho. Claro, El comedor, ¿no? Bueno, pues es la cocina que generalmente es lo pequeño. Ya. O sea, es una cocina estamos en la misma cocina donde las monjas, que se mantiene parte de la cocina y es grande, pero es que todos los espacios son muy grandes. Me gustaría hablar de una cosa que tiene que ver con vuestro movimiento a lo rural. Le he llamado como a este bloque de título Huida, pero que no necesariamente es una huida. Vamos a ver si entendemos si estamos de acuerdo con el concepto. Vosotros, empezando por Aleix, tú eres de Figueres, si no me equivoco, ¿no? Pero estudiaste arquitectura en Barcelona y decidiste volver al Baix Empordà, después de ahora me explicarás en qué momento. Y con Calamento vos montasteis allí un sello discográfico que es Montgrí, si no me equivoco. Sí. ¿Cooperativa Montgrí? ¿Es una cooperativa? Es una cooperativa de trabajo, sí. Exacto. Y entonces mi pregunta es, habiendo estudiado arquitectura en Barcelona, viendo lo que veíais en Barcelona, ¿por qué decidiste volver? ¿Intentaste quedarte o fue una decisión como clarísima al acabar la carrera, quiero volver y quiero... Volver tampoco, porque ni siquiera volviste a tu pueblo, ¿no? Bueno, al principio sí, luego me mudé a vivir en el campo, pero sí volví a Figueres. Básicamente volví a casa de mis padres, que es lo mismo que hizo Joan, y fue una decisión puramente económica para intentar sostener nuestro proyecto y poder invertir horas en él sin tener que invertir horas en otro trabajo para pagar un alquiler en Barcelona, ¿no? Alquiler más lo añadido que tiene vivir en Barcelona, que no es solo el alquiler, sino pues hacer muchas más cosas.
fue eso, fue no tanto una huida, sino una apuesta que hicimos de vamos a dedicar nuestra vida a este proyecto, aunque esto signifique volver a casa de nuestros padres y perder toda esa libertad o independencia que teníamos antes, ¿no? Bueno, hasta que llegó el piso de 90 metros cuadrados. Quiero decir que es una libertad que has perdido unos Sí, años sí, para luego, ¿no? exactamente, sí, sí. Que luego ha compensado y Exactamente. tienes el grupo que tienes. Quiero decir que al final la cosa ha salido bien. Y en tu caso, Rosa, que decidiste no volver, porque no es volver y tampoco es huir, pero ¿por qué decides cómo poner la mirada en el mundo rural? ¿Qué te llama? Porque también estudiaste en Barcelona, tienes un doctorado, te podías haber quedado en Barcelona. Claro, haciendo temas como... estudiamos en Barcelona porque es donde se concentran los servicios, ¿no? En mi caso, bueno, yo soy de un pueblo, muy pueblo, micropabla. Pero en relación al Convent, esto fue un acto reactivo militante de que estábamos hartas de la dependencia que existe, y ahora me voy a poner en ese berenjenal del campo y la ciudad, esa dependencia de que para todo necesitamos la ciudad, ¿no? Y aquí aparece una relación jerárquica donde lo urbano, la ciudad es así, ¿no? Y el campo, el pueblo, lo rural, el estereotipo negativo, ¿no? Entonces, pues para todo necesitábamos ciudad, pues para estudiar. Yo soy de la generación que todavía mis padres me decían, vete a Barcelona a estudiar y no vuelvas. Porque en la zona de donde soy yo pues hubo una crisis económica fuerte, ¿no? Con el cierre de las fábricas y la mina y todo. Entonces dices, ¿y esto por qué, no? No vuelvas. Y luego aquí fue como un poco de orgullo y un poco reactivo, decir, pues bueno, pues nos lo vamos a hacer nosotros. Sí, y ya está, y a ver qué pasa. Sí, sí, es que es reactivo. Yo recuerdo una sensación como muy similar en el momento de la crisis. Yo acabé la carrera también en plena crisis, ¿no? Bueno, se suponía que la hemos superado, pero arquitectónicamente la crisis duró mucho más y seguimos sin clientes como durante muchos años. Y recuerdo que me fui a estudiar y luego volví y la gente me preguntaba, ¿pero por qué has vuelto? Si te vas, como un fracaso, si te vas, ¿no? Fuera, claro, como un fracaso. Y siempre tenía que contestarnos que es una decisión personal. O sea, si me he ido a estudiar fuera es para luego poder aquí pues intentar hacer algo, ¿no? Con las herramientas que he tenido desde allí o lo que se me ha ofrecido desde allí. Pero siempre se ha visto como un fracaso, que es lo mismo que volver volver al país cuando en un momento de crisis es como volver al pueblo, ¿no? Casi. Y es sí, lo que pasa que yo con eso quiero pensar que ahora ya no es así. O sea, en realidad ahora hay como un orgullo de campo, un orgullo rural, con lo cual creo que estamos como revirtiendo el estereotipo desde muchos aspectos, desde muchos lugares, y empieza a entenderse que la diversidad del mundo rural es enorme, pero yo ahora soy capaz como de afirmar y con cierta convicción de que los proyectos casi más innovadores, más arriesgados, incluso más conscientes, más vinculados también con todo tipo de emergencias, están saliendo fuera de las ciudades. Ese es uno de los temas que yo creo que es como más clave, que tiene que ver también con las nuevas ruralidades, que es una cosa que comentabas tú también en el libro, Rosa, pero yo creo que tiene que ver con esta cosa de que tal vez la experimentación es más posible en el mundo rural, ¿no? Como probar cosas es pero también más posible en el mundo rural. Hasta hace nada todo lo experimental era en lo urbano. Claro. Y seguramente... Porque el mundo rural era lo estático, lo conservador, ¿sabes? El donde se mantienen las tradiciones, donde no pasa nada, claro. No pasa nada. Sí, ¿no? sí, es así. El ciclo, ¿no? El ciclo natural de la agricultura y los campesinos como muy anclados en sufrir, porque claro, la cosecha, el que pasará, bueno, todo esto que ya sabemos. Pero también tiene que ver con que parece que en el mundo rural los tiempos son otros, muy diferentes a los de la ciudad, ¿no? Te da la sensación que es mentira, porque en realidad, como no estás tan anclado, tienes mucha más facilidad de hacer cosas, ¿no? De experimentar en la escala más pequeña, todo esto. Pero da la sensación de que también seguramente ligado a la agricultura, en la que los tiempos son los que son, ¿no? Hay unos ciclos, hay unas estaciones, y lo importante es cuándo se cosecha, cuándo no, cuándo toca hacer tal cosa, cuándo toca hacer otra. Entonces, eso siempre ha dado esa sensación, ha creado ese imaginario del campo, de que el campo tiene otro ritmo, y que es un ritmo más estático que dinámico, ¿no? Y que ese ritmo no invita
a que Claro. pasen cosas. Como que en el campo no pasan cosas. Pero para mí esto es un estereotipo que quien lo contó era una persona que no trabajaba el campo. Porque, bueno, la gente que venimos de este mundo no hay vacaciones, se trabaja constantemente y no solo en lo que es la labor del campo, porque cuando terminas el campo estás haciendo procesados de alimentos, tienes ganado, es como pluriempleo todo el rato, como la función de una casa de payés, es pluriempleo. Todo el rato. No sabes cuándo se acaba cuidar y trabajar y cuidar y trabajar. Claro. Y actualmente yo quiero también hacer un apunte, o sea, en la perspectiva sociológica no veo distinción entre lo urbano y lo rural. Porque Está todo muy conectado ya. está súper conectado y te digo que yo llevo una vida que quizás mucho más activa y ajetreada que cualquier persona que vive en la ciudad. Cuesta quererlo desde la ciudad. Porque me parece como imposible ir más rápido. Bueno, también está en Convent, ¿no? que en el Convent, que es un sitio que también se da a eso, ¿no? Y lo han creado con esa intención de que juntar gente para que pasen cosas. En nuestro caso, por ejemplo, que vivimos en pueblos más normales donde no hay una afluencia tan elevada de gente activa o con ganas de hacer cosas, sino que se convierten más en pueblos, en lugares residenciales. Si tu actividad no está vinculada propiamente al campo, que sí, como bien dice Rosa, pues no hay horario y la gente no tiene tiempo libre ni tiempo para aburrirse, pero si no es ese el caso y estás viviendo en el campo o en zonas rurales con un trabajo más o menos estándar, sí que aparece el aburrimiento de manera muy, muy rápida, ¿no? Y porque no hay tantas cosas que hacer en la ciudad, hay muchas más opciones de distraerte, aunque hoy en día también con el móvil pues también el aburrimiento ha dejado de existir, ¿no? Un poco. Pero desde mi punto de vista yo asocio esta creatividad propia del mundo rural con el aburrimiento, porque mis amigos más creativos son los pueblos más pequeños, ¿no? Y porque cuando eran pequeños tenían que fabricarse todo su entretenimiento porque no había otra manera de hacerlo. Y eso al final te activa todo tu aparato creativo para intentar distraerte simplemente. Pero es raro porque muchas veces piensas, voy a ir a esta cosa o a este acto, o sea, esto no me lo puedo perder porque seguro que aprendo de ello, ¿no? O seguro que me ayuda o me hace pensar, ¿no? De una forma más creativa, etcétera. Y luego te das cuenta de que a veces cuando más desconectas de todo es cuando eres más capaz de producir, ¿no? O sea, de crear cosas. Y que no te hacen falta muchísimos inputs para que surja esa creatividad. La ciudad te los da todos, pero tal vez te da tantos que llega un punto que te abruma y ya es como no puedo pensar más porque tengo demasiada información en mi cabeza. En cambio, seguramente el mundo rural te da unos inputs más controlados o menos cantidad de información y entonces es más fácil lidiar con ella y lo que tú dices, ¿no? Como no tenías nada, te lo tenías que inventar. Entonces es cuando sale la creatividad de alguna forma. Sí, también entiendo que ha cambiado mucho, y que yo soy del 91 y pues la gente de la que te hablo pues obviamente se crió en zonas rurales sin ningún tipo de conexión a internet, ¿no? No sé qué hacen hoy en día, no tengo hijos, no tengo gente cercana con hijos que sepa en entornos rurales como para comprender esa nueva realidad, pero sí que, no sé, de algún modo sí que es verdad que igual la ciudad te puede hacer pensar, pero es que hay que hacer, ¿no? No solo pensar. Claro. Entonces el mundo rural te obliga constantemente a hacer y eso yo lo veo muy positivo, la verdad. ¿Y qué es esto de las nuevas ruralidades, Rosa? ¿Nos lo explicas? ¿Nos lo defines? ¿O nos pones ejemplos? Sí, bueno, yo antes he dicho esto del estereotipo, ¿no? El estereotipo que todavía persiste o todavía lo tenemos por ahí divagando sobre ese mundo rural, muy de un imaginario que no existe ya. A pesar de que alguien considere que existe, ya no existe, porque el mundo rural ha cambiado muchísimo. No es lo mismo que a principios del siglo XX, a pesar de que el imaginario como que persiste, ¿no? Las nuevas ruralidades
es divulgar, en realidad lo que nos hemos dedicado a hacer, esas nuevas prácticas, estas nuevas formas de entender, estos experimentos, este habitar, ¿no? de una forma más contemporánea, ¿no? Donde te permite pues, que pasen cosas no asociadas tradicionalmente al mundo primer sector, ¿no? Hay que aclarar, especialmente en España, en toda España, ¿no? Pero en Cataluña, que me sé las cifras, hemos pasado de ser el 50% de la población activa trabajando en el campo, ¿vale? A principio de, mediados del siglo XX, a menos de 1,5. Entonces, esto implica muchos cambios. En todo el sentido, también el que pasa cuando se deja de cultivar el territorio, ¿no? Esto luego lo podemos vincular a los incendios forestales. O sea, hay mucho tema, ¿no? para hablar. Pero luego también lo que tenemos son actividades completamente distintas, ¿no? Economía social y solidaria da unos proyectos X, ¿no? Tú, por ejemplo, estás en una cooperativa. Las cooperativas no son un invento, porque ya estábamos antes, el mundo agrario ya estaba en cooperativas, pero ahora tenemos pues, cooperativas de diferentes tipos, incluso cooperativas de servicios, ¿no? Por ejemplo, mancomunar el servicio de la producción de electricidad, ¿no? en proyectos pilotos en municipios pequeños. Esto en el marco de la transición energética. Pues esto ha pasado en pequeños municipios, especialmente pues, de la Diputación de Girona. Todo esto, que son como diferentes ejemplos de proyectos que salen, que se ubican, que necesitan ese otro espacio, ¿no? ese mundo rural, es lo que llamamos nuevas ruralidades, porque no son ni del primer sector ni están en relación a ese estereotipo que empequeñece o que pone todo el mundo rural en un saco, ¿no? Y aboga para contarnos su diversidad, porque tenemos un territorio rural muy diverso, muy diferente, con unas particularidades muy distintas, del norte a sur y de este a oeste. Claro. Has lanzado un tema que es el de los estereotipos, que yo creo que, no sé, yo no soy del mundo rural, pero lo he vivido casi siempre a través de la literatura o del cine. O sea, eso es como mi forma de percibirlo muchas veces, obviamente del pueblo de los abuelos, pero muy poquito en este sentido. Y cuando recurro a la información que yo tengo del medio rural, muchas veces me viene pues como Thoreau, Cicerón, ¿no? Que eran las personas que decían que cuando uno se va al mundo rural se aísla y de repente como que consigue esta felicidad que no consigue la ciudad, porque la ciudad es terrible, porque la ciudad es trepidante, porque la ciudad es corrupta, porque la ciudad tiene un montón de males, ¿no? Entonces, cuando te aíslas y te vas al mundo rural, eso es la forma de aislamiento, una huida, casi de forma terapéutica. Hay una novela que no me acuerdo, creo que se llama Inferno, que va de el autor tiene esquizofrenia, entonces la ciudad lo pasa muchísimo peor y decide aislarse en una cabaña pequeñita, en una isla, en un bosque, o sea, con mitad de la nada. Y dice que así es como él cura su esquizofrenia porque no tiene contacto con la gente. Esta idea, que viene desde Cicerón hasta Thoreau, hasta esta novela, que no recuerdo el título, el autor, pero es como una de estas clásicas, explican un poco esta idea de que lo rural se ha visto muchas veces como algo terapéutico, como que tú te vas al mundo rural y te curas, ¿no? De todos los males que tienes y te encuentras un poquito mejor, que a veces es medio verdad. Y de hecho es una cosa que Aleix también me parece que explica, o es la sensación que yo tengo, que explicáis en 23 semanas, que es esta canción de Casalinda en la que habláis como de un pequeñito pueblo de Aragón, como de pues, un tío que vaya y es como que allí se encuentra bien y se cura, ¿no? Y que le hace esta función terapéutica el campo. ¿Tú también lo sientes así? ¿O crees que esto es un estereotipo? Hablando de estereotipos, que decía Rosa. A ver, es un estereotipo 100% y igual tiene que ver con, yo qué sé, con cómo eran los centros de salud antes, ¿no? Que siempre se ponían como fuera en el campo para protegerse, ¿no? Para los enfermos los mandamos al campo y así no nos enferman a nosotros. Seguramente viene de ahí, pero sí, la verdad es que en esa canción lo que explorábamos era la idea de que ir a un pueblo muy pequeño, sobre todo de Aragón, que es una zona que nosotros cruzamos mucho y que está muy despoblada, ¿no?
como una acción casi antisistema, ¿no? De decir, un poco como hicieron Alcumen, ¿no? De decir, bueno, no nos gusta este sistema, cómo están funcionando las cosas, vamos a huir de él y se puede hacer, ¿no? Podemos ir a buscar refugio en un lugar donde haya una mínima arquitectura, un río cerca, unos campos y empezar ahí una nueva era, ¿no? Y esa un poco era la idea, ¿no? Esa idea romántica de que una pequeña comunidad se puede valer por sí misma si tiene un mínimo de cosas necesarias para la vida, ¿no? Y como de hacer reset cuando te vas a un lugar así. Esa Sí, idea sí, de reset claro. que no se puede hacer en la ciudad. De Sí que romper un poco con todo. Es que vivir en la ciudad y ser antisistema es imposible. Es completamente imposible porque, bueno, sí, hay una vía, ¿no? Que es ocupar, ser ocupa. Pero más allá de esto, no hay otras oportunidades. Entonces, si no quieres ocupar, esa era una vía menos agresiva o menos, no sé, menos valiente, no sé cómo decirlo. Pero, porque huir siempre es poco valiente, ¿no? Pero, no sé. Huir es poco valiente. Sí. Sí. Sí, Sí, siempre es lo he fácil, pensado, ¿eh? Es lo fácil, lo difícil es quedarse y luchar. Sí, pero a veces, eso yo lo he pensado cuando he visto a colegas que han decidido como irse a como unas hippies, ¿no? Como aislarse de todo. Que muchas veces era como la gente más inteligente que conocía, ¿no? Y a veces pensaba, ay, sí, claro, te vas y ya está. Y el problema se ha solucionado. Pero es que en realidad no, porque te vas y tienes que construir desde cero. Y en realidad te estás construyendo un mundo allí que es verdad que no va a interferir en la ciudad, porque a la ciudad no le afecta en nada lo que tú hagas en el campo. O sea, a la ciudad, mentira, no. A la ciudad sí que le afecta lo que pasa en el campo muchísimo, pero no en pequeños núcleos, para entendernos, como en esta idea como de aislarse y montarse tu mundillo ahí en pequeñito, ¿no? Pero en realidad es muy difícil apostar por irse al campo y empezar desde cero. Pues seguramente lo fue en tu caso también y en Convent también al principio, ¿no? No es tan fácil huir. No, a ver, también requiere de valentía, no Claro. digo que no, pero requiere mucha más valentía enfrentarte al sistema Desde dentro. Sí, en el núcleo, ¿no? Que sería la ciudad. Exacto, sí, sí. Bueno, yo diría que la cultura viene de cultivar y que venimos del campo. Antes fue el campo que la ciudad, para que nos entendamos. O sea, poner un poco los valores en su lugar. Y hablando de esto, de los estereotipos y de la visión de la Arcadia, el mundo rural como una Arcadia, yo creo que esto es muy urbanocéntrico y de una clase social que se podía permitir ir al pueblo a descansar. Sí. Y esto también hay que decirlo, porque se está repitiendo, ¿no? Esto pasó también en pandemia, ¿no? En pandemia el discurso que salió era, ¡buah, de la ciudad, hay que huir de la ciudad porque la incidencia de la pandemia es enorme, vamos a morir, nos tenemos que ir al pueblo. Claro, la lógica es menos gente, menos incidencia, ¿no? Pero claro, luego en los pueblos teníamos las mismas medidas de confinamiento, que era como, bueno, no tenía ningún sentido. Claro, aquello. otra vez, ¿no? Medidas muy urbanocéntricas. Yo lo que quiero decir, porque yo sí que he nacido en un pueblo, es que la mirada de la Arcadia está muy bien, pero no es la endógena, la nuestra. O sea, yo muchas veces cuando salen estas visiones románticas del mundo rural, ¿sabes? Como vamos a empezar de cero en el mundo rural porque tal, la comuna, todo esto. Yo digo, mira, el mundo rural, hablando de cultura, es mucho más asbestas. Sí. ¿Vale? Que no es Arcadia de que todos mira un tomate, mira una patata. No, hay violencias. El mundo rural ha habido, la guerra civil fue muy dura, venimos de entornos pobres, poca educación, o sea, de sobrevivir y con mucha penuria. Entonces salen cosas un poco asbestas. Hablando de asbestas, ¿habéis visto? Es que la vi el fin de semana pasado. ¿Habéis visto Suro? Es catalana. Sí, sí. Es brutal. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Pongo al público en contexto. Es una película catalana, es de Miquel Gurrea
y que habla, solo para que sepáis de qué va, la tenéis que ver. Es una pareja de arquitectos, si no me equivoco, que se van a un pueblo desconocido en Cataluña y entonces tienen que... Donde hay alcornoques. Alcornoques. Entonces tienen que trabajar en sus tierras y tienen que trabajar el corcho y extraerlo de los árboles y pretenden vivir de eso de repente cuando antes eran arquitectos. Y, bueno, arquitecto y arquitecta, ¿no? Los dos. Y claro, se encuentran las violencias de asbestas, pero ellos marchan al medio rural como marcharía yo, como persona que no ha vivido en el medio rural, el tipo, voy a vivir una masía idílica. A teletrabajar. A teletrabajar, sí. ¿no? Hacer proyectos de arquitectura para pijos, además lo dicen, pero desde el campo, que es como muy guay, porque uno teletrabaja desde una masía que ha heredado de su tatarabuela, la arregla un poquito y ya vive en el campo, pero cobra el dinero de la ciudad y hace proyectos para la gente de la ciudad. O sea, todo suena muy guay. Pero de repente se dan cuenta de que tienen unas tierras que tienen que trabajar, porque es que eso, el alcornoque hay que trabajarlo, no se puede dejar ahí abandonado. Y lo que supone como entrar en el tejido social, que esto es otro tema, del pueblo para trabajar eso, porque obviamente tú no puedes pelar los alcornoques tú solo de todas tus tierras, necesitas contratar a gente que además es gente inmigrantes, que vienen sin papeles, que están contratados sin ningún tipo de papel, frente a cooperativistas que llevan toda la vida trabajando el campo de forma legal. Y claro, ahí salen una serie de problemas morales de los dos, de vamos a intentar hacer las cosas bien porque en el campo las cosas se hacen bien y aquí es donde venimos a hacerlo bien todo, porque la ciudad no es posible hacerlo bien todo porque está llena de contradicciones. Vas al campo, lo intentas hacer bien y de repente el campo es un desastre. O sea, el campo es un lugar complicadísimo en el que habitar, por problemas económicos, por el tejido social, por las desigualdades, porque unos vienen a buscar una visión bucólica, idílica, y otros están viviendo su día a día, ¿no? Y es durísimo eso. Sí, o sea, solo por aclarar, la idea que comentaba antes de empezar de cero en el mundo rural se refería a los sitios completamente abandonados que hay en Aragón. No insertar algo en una comunidad ya preexistente, porque yo, por ejemplo, me mudé de Figueras cuando ya estaba harto de vivir con mis padres, me mudé a un micropueblo de 100 habitantes, ¿no? Y ahí empecé a experimentar por primera vez esas microviolencias, ¿no? De que el mundo rural no es acogedor de entrada. Y yo tuve la suerte que mi vecino, que era una de las familias más importantes de esa comunidad, él sí que tenía una visión moderna y estaba contento de que gente nueva y gente joven ocupara esos espacios, ¿no? Esa comunidad. Pero no era lo habitual. Y teníamos suerte de que esa persona realmente tenía como cierta jerarquía, ¿no? en la comunidad. Pero otros, digamos, neorurales no gozaban del mismo cariño que gozábamos nosotros y claro, y ahí se genera, ¿no? Eso de... Porque esas comunidades, como bien dice Rosa, pues igual ellos no, pero sus abuelos pasaron una guerra, han cuidado el entorno, tienen como una vinculación muy fuerte con el territorio y eso hace que vean como el nuevo o como algo invasor, ¿no? O que forastero, sí. Le tienen mucho respeto a esto y hacen falta, yo creo que al menos 2 generaciones como para ganarte eso. O sea, hay como unos ritmos en el sentido muy lentos, a menos que se te ocurra algo muy creativo o de repente seas médico, que eso siempre ayuda, o no sé, algo que tenga realmente mucha potencia, pero si no, yo también tengo amigos que venían conmigo al instituto que eran primera generación de neorurales, ¿no? En pueblos pequeños, y ellos me decían, es que mis padres no eran nadie en el pueblo, y yo sí, porque ya he nacido ahí. Pero mis padres eran los que vinieron de Barcelona y la última mierda, ¿no? Entonces... Si eres el médico ya está, pero si es arquitecto nada que hacer. No creo, porque ahí en los pueblos arquitectos no hacen falta. No. Aquí lo hacen todos los constructores. ¿Viste Suro, Rosa? Sí, ¿no? Sí, ¿te gustó? Sí, a mí me gustan esas películas que ponen la complejidad, ¿no? en lo cotidiano, evidencian pues estas microsituaciones, ¿no? Que por ejemplo en Alcarrás también sale, pero Alcarrás funcionaba ya como otra historia, una narrativa mucho más arquetípica, ¿no? Para ganar la Berlinale, ¿no? Pero
y reportajes y novelas. Actualmente sí que hay mucha producción que mira, ¿no? Está de moda, podemos decirlo. No pasa nada. El campo. Sí. Sí. Yo Bueno, creo que sí. Estamos hablando del campo. Sí, desde literatura, desde música, desde cine, bueno, ¿no? Pues descubrir programas de televisión, de radio, bueno, no sé, es un tema que sale. Lo que pasa que para mí muchas veces es de decir, hablad por favor primero con alguien De allí. porque es que si no siempre estamos en lo mismo, no sé, hay algunos programas de televisión que van a buscar lo exótico en el pueblo, que lo que hacen es hacer el ridículo. Bueno, y ¿no? ridiculizar las dos cosas. El ridículo y ridiculizar, sí, ¿no? sí, Y sí. entonces decir, no sé, así tampoco hace falta hablar del mundo rural, ¿sabes? Dejarlo ahí en la inopia. Mejor que no lo conozca nadie que conozcan esto casi. Bueno, esto ya lo hacemos, por ejemplo, Sí, sí. cuando trocitos de lugares que están muy bien, pues ahora ya la contraseña es no decir. Sí, eso es No se bastante puede clave. decir ya, nada. No decir de en qué pueblo Nada. vives y ya las liado a ley. Ni dónde está el GOR Pero, para bueno, bañarse en verano, nada. Eso es muy clave. Bueno, Ni dónde están las setas. sí, porque al año siguiente hay un torno, o sea, es que claro, tienes que ir con cuidado porque te lo invades. Sí, es así. Hay una cosa que yo noto como en vuestro trabajo, pero también en toda el imaginario que hay del mundo rural, que es que cuando hablamos de mundo rural da la sensación, o mucha gente se obsesiona con esta idea de que cuando te vas al campo a vivir tienes que también ser como autosuficiente, porque como te desvinculas de la ciudad y todo el mecanismo económico, Esto no es productivo, verdad. Esto no es verdad. es mentira total. Pero por ahí va la pregunta. Todo el mundo intenta o mucha gente intenta como ser autosuficiente. Y ahora os pregunto directamente por vuestra práctica, porque claro, Calavento, os montáis el estudio, ¿no? El estudio en el que, como explicas tú, que rejuntáis los azulejos, ¿no? Y que así es como lo Las hacéis piedras, sí. las piedras, exacto, para convertirlo como en un hogar, una cosa como más acogedora. Y se van allí y los tíos se montan, se autoeditan su música, o sea, se montan su estudio, se lo editan, todo lo que producen, sois vosotros todo. No tenéis Sí. discográfica, yo me lo guiso y yo me lo como. Sí. Esto no es autosuficiencia porque obviamente compráis las patatas, pero intentáis ser como autónomos en este sentido en el momento en que os habéis ido. Eso en la ciudad no lo hubierais hecho, seguramente. Yo creo que sí. Sí. Sí, porque eso al final es una manera de entender tu proyecto empresarial, ¿no? Y de decir, bueno, esta filosofía del do it yourself, de hazlo tú mismo, nadie lo va a hacer mejor que tú, puede ser peligroso porque muchas veces hay gente que puede hacer las cosas mucho mejor que tú, pero bueno, tener esta autonomía o ese control, que al final es control, Sí. a nosotros no sabíamos hacerlo de otra forma, ¿no? Y vale, sí, estamos en el entorno rural, pero yo creo que si nos hubiéramos quedado en Barcelona igual nos hubiera costado más porque pues tendríamos que pagar el alquiler de casa, el alquiler del local, las facturas del local. Bueno, es todo más complicado, ¿no? Tenemos esta suerte de que ahí no tenemos que pagar nada porque estamos ocupando una casa muy grande que tenía muchos espacios y les hemos dado una nueva vida. Claro, pero eso lo permite seguramente el mundo rural y la ciudad. Bueno, no porque por los no tener espacios son ganas. distintos, sí, claro. Y probablemente, por ejemplo, me lo invento, tenemos un campo donde aparcamos la furgoneta. Este campo, igual algún día vamos a dejar de poder usarlo. Pues, no sé, se me ocurren 10 vecinos que les puedo preguntar si tienen algún sitio para guardar una furgoneta y probablemente 2 de ellos tengan lugares que no usan, ¿no? Sí que es verdad que lo que es la propiedad tiene no sé, otras normas, digamos, o se comporta distinto. En el campo Sí. que en la ciudad. Y en el caso de Convent, Rosa, porque en realidad en el momento en que decidís iros a Convent, lo que hacéis es como dejar de lado todo tipo de financiación pública, subvenciones públicas, no son autosuficientes, porque no lo sois, pero en realidad no dependen de ninguna subvención oficial, no están atados en ningún sentido. No es ser autosuficiente, pero es como un pequeño pasito hacia eso. Sí, en el marco de la reacción, en el marco de intentar hacer las cosas de otra manera, para nosotros, claro, solo podíamos autogestionarnos.
¿no? La autogestión. También porque es verdad que ahora la política pública, las subvenciones sí que dan ahora en el mundo rural, porque por lo que decíamos antes, pero hace 20 años no daban nada, ni las gracias. Y en la ciudad sí. Muy claro. Claro, funcionaba muchísimo. Sí, porque aparte ahora residencias artísticas, o sea, en cada pueblo puede haber una residencia artística, pero hace unos años tampoco. O sea, que es que todo lo que era arte contemporáneo no estaba pensado, no entraba, ¿no? En ese programa que ahora sí que está mucho más, ¿no? Territorializado, ¿no? Y se entiende también como una parte. ¿Eso es también. porque los espacios de exhibición están en la ciudad mayormente? ¿O por qué crees que era? ¿O era una falta de voluntad política y punto? Hay voluntad política y punto, y ya está. Y punto. Entonces, por ahí también creo que con nuestro proyecto también, ¿no? de la parte de la esencia es en esa línea, ¿no? De la autogestión. Sobre la autosuficiencia, claro, es que esto es mucho más complejo. No somos autosuficientes. Es que pensar de que puede ser autosuficiente actualmente es una mentira. Bueno, es como un pensar utópico que de alguna forma está guay, pero no. Yo sí que creo que hay una cosa importante que tenemos que plantear, que tenemos que como reflexionar, es sobre el poscrecimiento o el decrecimiento o cómo decrecer colectivamente o cómo habitar, ¿no? Aterrizar en la tierra o ser conscientes de las emergencias que nos invaden y qué podemos hacer. Pero bueno, esto no quita de que en Cumben llegan paquetes de Amazon. No tiene ningún sentido. Claro, bueno, pero La última milla. es una contradicción que es la contradicción del vivir, Sí, sí. ¿sabes? Bueno, pues ahí todos necesitamos tener un coche. Sí, ese es uno de los grandes temas. ¿Vale? O sea, no, claro, porque no, transporte público, una mierda, transporte público es muy complicado si tú tienes que desplazarte. Bueno, médicos, o sea, esas cosas, cosas básicas. Ya, el Amazon no es necesario para nada y ojalá no existiera, pero los médicos sí, y a los médicos no podemos llegar si estamos... O sea, Bueno, también es verdad no que es- tenemos artistas en Cumben que pues necesitan lo mismo que se necesita en un taller que está en el Poblenou, en Barcelona, con lo cual sí que Amazon te trae la pieza que necesitas, o el micro, o el linoleum, o no sé qué, ¿sabes? Ya. Que a ver, estamos en el mundo rural, en casi mi pueblo, pero estamos viviendo en el siglo XXI. Somos artistas. Bueno, quiero decir que no para que no estás en Madrid, en Barcelona, en una capital de provincia, no tengas las necesidades mismas que otra gente. Claro. También para la producción, para la elaboración, para cualquier cosa. El tema es hasta qué punto esas necesidades... Bueno, si nos las Lo teníamos que, por plantear, ejemplo, nosotros ¿no? en el marco del comer, por ejemplo, comemos conjuntamente e intentamos, pues, tenemos un huerto, pero el huerto no nos da para que todo el mundo para que podamos comer todos, sí, tomates en verano, pero, o sea, no necesitaríamos un huerto profesional. Y estamos haciendo un huerto que, a ver, es profesional, está maravilloso, pero no nos da. Pero sí que somos de consumo de proximidad, ¿no? Es que eso también es algo que tenemos que incorporar, es importante. Pero en la ciudad también. O sea, Claro, no. en todas Yo partes. lo del poscrecimiento, decrecimiento, lo digo en donde te ubiques. En cualquier lugar. Exacto. Tenemos que empezar a pensar así, ¿no? Y que menos Black Fridays y Mondays, Cyber Mondays y martes bueno, porque es que estamos en la rueda del capitalismo, esto que es que no nos ayuda. Pero el tema es que no nos ayuda a nosotros, a la gente que vive en la ciudad, pero en el campo es mucho peor. O sea, es mucho más grave la afectación del sistema. Mira, yo en esto no sé qué decirte, porque yo no quiero pringar más de la cuenta. Yo te diría que en el mundo rural ya pringamos mucho más para dar servicios a la ciudad. Claro. Porque Que esto es depende algo mucho. que luego no se contempla. Ujú. O sea, las zanahorias todavía salen de donde salen, ¿vale? Y la energía sale de donde sale. Entonces, cuando hablamos de transición energética para dar energía a la ciudad, pues que se haga en la ciudad. Por favor. Quiero decir, entonces esto es voluntad política y planificación.
pero no tiene sentido, ¿no? Coger las zonas despobladas donde no hay botes, no hay personas, para hacer estos campos, ¿no? De polígonos de electricidad. Me da igual que sea verde, porque es un consumo del territorio que a nivel de paisaje, a nivel de producción, no sirve de nada que tú generes la energía en Aragón y la tengas que trasladar donde se consuma la energía. Porque en el mundo rural tenemos que tener esas macrogranjas para alimentar a China, porque estamos trabajando para alimentar cerdos que se van a China, que beben el agua que nos falta, que nos queda. Bueno, que es que estas cosas hay que plantearlas y están en esos espacios. Es que el tema, aquí creo que aquí has hablado un poco de arquitectura como tangencialmente. El tema es que muchas veces cuando pensamos en el mundo rural tenemos como esta idea, como ¿sabéis la casa de María Antonieta en Versalles, en el jardín de Versalles, que se montó ella como su casita cookie con su jardincito, su huerto y tenía como 2 ovejas, una cosa así? Y la imagen idílica que tenemos del campo es esta, es como una estética del campo, ¿no? Tenemos una estética, un canon, una estética como definida del campo, pero luego en realidad la agroindustria es la que está plagando, la que está dando como forma al campo. Agroindustria, agrotóxicos. Exacto. ¿No? Mataderos a escalas gigantes, ¿no? Que están condicionando todos territorios que dependen radialmente casi de esos lugares, hablando de ganadería, ¿no? Al final, en realidad la escala del campo, muchas veces lo pienso, es mucho más macro que micro, aunque idílicamente para nosotros sea micro siempre. Y esto... El Rep Koolhaas, un arquitecto como bastante conocido, hizo una exposición en 2020, si no me equivoco, que era Countryside the Future, y hablaba como del campo como futuro. Hay el libro también. Sí, el catálogo, exacto, que es genial porque recoge laboratorio. Exacto. Y recoge como todas las historias del campo, visto desde como todos los marrones posibles que puedes encontrarte en el campo. Y hay un punto que le interesa mucho a Rem en este libro, en esta exposición, que es cómo es la arquitectura de esos macros, ¿no? De la macrogranja, del macro invernadero, del macro todo, del macro matadero, todas estas cosas a lo grande que están de repente chocando con la imagen idílica que tenemos del campo, que es la que a todos nos gusta, que es la de María Antonieta, que a ella también le encantaba. Pero los arquitectos ahí no nos hemos metido. Pero claro, o sea, es un marrón. ¿Pero quién era María Antonieta? Claro, no. ¿Vale? Es que ese es el tema. Es que podía ser hippie. Podía ser hippie. Claro, como los hippies de hoy. Pero aquí lo que hay que empezar a tener claro es la conciencia de hablar con conocimiento y saber. Porque el otro estereotipo, ¿no? Es que el mundo rural, siempre lo agrícola, tal, ¿no? Y ahora decimos todas las macrogranjas. Pero el mundo rural también se industrializó. O sea, donde estamos nosotros, las colonias industriales, la industrialización en Cataluña fue en el Llobregat y el Ter, porque estaba el río. Menos en Barcelona, ¿no? Entonces, la energía. Entonces, imaginaros en esas comarcas pasar de realmente tener una economía de subsistencia a tener minas y colonias industriales de más de 2.000 trabajadoras, mujeres y niñas. Claro, es que luego es decir, bueno, pues sí, somos unos modernas de pueblo, porque realmente hemos pasado por esa industrialización. Quizá no elegida, pero estamos ahí. O sea, somos el rerapaís, somos como el basurero, lo que se puede hacer, externalizar todo. Y cuando ya no lo podemos hacer en lo rural nuestro, lo mandamos más lejos. A China. Bueno, o todo lo que no queremos a África. Luego las industrias más fuera también para pagar menos, porque aquí hemos conseguido algunos derechos laborales. O sea, es como todo que en función de la escala, que también es algo muy arquitectónico, pero muy geográfico, podemos explicar, ¿no?, muchas de estas realidades territoriales. Ahora que hablas de escala, y porque tenemos que ir acabando, creo que si hay algo que nos permite el medio rural, y no sé si lo compartís conmigo, es que es el lugar de experimentación, es donde van a pasar las cosas, donde podemos probar a que pasen las cosas, sobre todo por una cosa que tú has dicho, Rosa, que es que, y que tú has vivido también, Aleix, que es la escala. O sea, el que la escala sea pequeña permite que las cosas se puedan probar, porque la escala es tan grande que da miedo y da pavor casi probarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la esperanza está un poquito, hay que volver a tenerla, ¿no?, en el medio rural. Y bueno, hasta aquí, campo, porque no nos podemos extender más, pero tengo una última preguntita que haceros, que es muy breve, que es, y ya más ligada a la arquitectura, que es ¿qué es lo que más os gusta a vosotros de la arquitectura? A mí yo creo que como conocimiento
no sé cómo decirlo, pero de afrontar los retos, ¿no? que tiene o que ha tenido la sociedad, porque lo ha hecho, o sea, demostrado a lo largo de la historia, ¿no? que a través de la arquitectura se han podido resolver retos que tenían las sociedades de cada tiempo. Eso me parece muy interesante. O sea, como herramienta, ¿no? Sí. Casi. ¿Rosa? Buah, para mí, yo no soy arquitecta, podía haber estudiado arquitectura. Para mí es como ese séptimo arte, esa capacidad de la creatividad máxima para mejorar el habitar, ¿no? O sea, salir de la intemperie desde una forma como muy sofisticada, ¿no? Es la sofisticación, y a mí la arquitectura también me ayuda a entender o a poner en diálogo, pues, la noción de paisaje, que para mí, ¿no? Como geógrafa me interesa. A pesar de todo, voy a hacer la cuña, aunque estoy en la peor casa para hacerlo, de que a veces los arquitectos hay que ponerlos de raya. Estamos de acuerdo. O sea, Ya está, lo tenía que decir. está bien que alguien lo diga, o sea, no pasa nada. Te queremos igual. Bueno, hasta aquí, Campo. Gracias, Aleix, y gracias. Este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura. Una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo como el hogar, escenario de cotidianidades y de complicidades, un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones, sobremesa y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómoda para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, para también cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella. Gracias, Rosa, y gracias, Aleix. A ti.